Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y he titulado la enseñanza de hoy, La necesidad de madurar en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Qué privilegio leerlo en el idioma de nuestro corazón. Qué privilegio, Señor, poder estudiarla juntos y rogar tu guía, Señor, no solo para estudiarla, sino también para meditarla y que esa meditación, Señor, pueda llevarnos a la aplicación de tu palabra. Que esta mañana, Señor, esto no sea solo información, porque lo es. Vamos a ser informados de lo que dice tu palabra, pero que esta información genere una instrucción para nuestros corazones y que esa instrucción influya para la piedad en nuestras vidas, para tu gloria, Señor. Y te rogamos que pongas en nosotros corazones dispuestos y obedientes para salir a vivir tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos amamos ver a un recién nacido, ¿cierto? Nos cautivan. ¿Vieron la foto de José Andrés? Es cautivante. Y realmente es algo que conmueve nuestro corazón. Cuando un niño nace, es necesario que sea alimentado con leche. Eso desde tiempos antiguos lo sabemos. Es necesario que el niño sea alimentado con leche. ¿Para qué? Para su óptimo crecimiento y desarrollo. Esto le va a proporcionar energía y le va a proporcionar los nutrientes que este niño necesita para crecer sanamente. Y conforme él va creciendo, se hace necesario ir introduciendo otro tipo de alimentos más sólidos para que siga creciendo y se siga desarrollando de manera óptima y saludable. No solamente es importante la calidad del alimento que el niño recibe, también es importante los hábitos alimenticios que le inculquemos al niño. Eso tiene que ver con las horas a las que come, con la forma en la que come. No puede comer acostado, no es un buen hábito, necesitamos que esté sentado, porque todas estas cosas son importantes para su crecimiento y desarrollo. Ahora, pregunta, ¿les enternece pensar en un niño de 18 años comportándose como un recién nacido? No, ¿verdad? Hasta repulsivo se vuelve cuando vemos un niño de 18 años diciendo, no quiero comer nada. Imagínense, no quiero comer nada, solo leche. Probablemente un niño que ha crecido de esa manera lo vamos a encontrar en un estado de desnutrición y lo vamos a encontrar también con una vulnerabilidad a que se le pegue todo tipo de enfermedades porque no ha tenido la alimentación correcta
para crecer saludablemente. Y algo similar pasa con los creyentes, hermanos. Cuando nacemos espiritualmente, nos es necesaria la leche del Evangelio, no solamente para crecer en entendimiento de la salvación, sino para crecer en santificación. Pero llega un momento donde los rudimentos básicos del Evangelio es necesario empezar a ¿qué? A agregarles un poco más de nutrientes, que no es que cambiamos el Evangelio, sigue siendo el mismo Evangelio, pero le vamos agregando un grado de profundidad, de solidez. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sigan creciendo y desarrollándose, para que alcancen la madurez en Cristo, para nuestra santificación y para la gloria de Dios. Y si el creyente se queda solo con leche, no va a madurar espiritualmente. Y por tanto, se le empiezan a pegar cosas del mundo que, en el caso del contexto de Corintios, terminan socavando la comunión entre los hermanos, y en cualquiera de nuestras vidas terminan socavando, o más bien atrasando o llevando a otro término los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y es lo que pasa cuando nosotros no estamos madurando espiritualmente. Y por eso el propósito de esta mañana, hermanos, es que salgamos convencidos de la necesidad que tenemos de madurar en Cristo. Salir convencidos de este lugar de la necesidad que tenemos de madurar en Cristo, no solamente para nuestra santificación, sino también para la gloria del Señor. La semana pasada estuvimos viendo que Pablo usa este término espirituales para referirse a los corintios, y vimos en capítulo 2 que habla de los que han alcanzado madurez. Y vimos que este término madurez no está hablando de dos tipos de cristianos, unos maduros e inmaduros, sino que todos los creyentes han alcanzado el propósito de ser salvos en Cristo, y los pone en un estatus de ¿qué? Un estatus posicional de creyentes. Y estamos en una posición todos que somos creyentes por gracia, por medio de la fe, gracias a la obra de Cristo. Y el texto de hoy va a ser, hermanos, es ya no hacer un contraste entre los que son espirituales como creyentes y los que son naturales como no creyentes. Hoy el texto lo que va a hacer es un contraste entre los que son creyentes y los que son creyentes pero no se comportan como tal. Voy a volver a repetir eso. Va a ser un contraste entre los que son creyentes y los que también lo son, pero no se están comportando como tal. Es un tema no de posición, es un tema de comportamiento, como el texto nos lo va a mostrar. Y por tanto, si esa es la situación, si estos creyentes corintios eran parte de la familia, quiere decir que Pablo los va a exhortar ¿para qué? Para que entiendan que tienen muchísimo que crecer y madurar. Así que, en primer lugar, hermanos, el ánimo que el Señor hoy nos trae es que nos comportemos como las personas espirituales que somos. Y eso está en los versículos del 1 al 4. Y si vemos cómo comienza el versículo 1, vea que dice: así que yo, hermanos, y me voy a detener ahí. En medio de una exhortación tan dura como la que Pablo va a dar a continuación, lo primero que quiere recordarle a los creyentes corintios es que son sus hermanos. Sí, no se están comportando de una forma digna del Evangelio. Sí, no están viviendo a la luz de las realidades del Evangelio. Parece que están más enfocados en las cosas del mundo y en cómo el mundo ve las cosas. Pero Pablo les quiere recordar que son sus hermanos. Que él no tiene ningún interés en empezar a hacer una distinción, porque entiende que estos hermanos corintios son personas que están en un proceso de madurez espiritual en este momento inmaduros. Y esto es importante que lo entendamos, porque nosotros vivimos en una sociedad que rápidamente juzga quién es creyente y quién no. Y digo una sociedad, no, más bien en una iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo en términos generales, que juzga rápidamente quién es creyente y quién no. Y la pregunta es con base en qué juzgamos. Porque si tenemos un juicio que emitir hacia las personas que consideramos no creyentes, necesitamos saber cuál es el parámetro para decir
si puedo yo validar una profesión de fe de una persona o si definitivamente no la puedo validar por su estilo de vida. Ahora, más adelante vamos a ver el concepto de carnalidad para entender en el contexto qué significa y para que entiendan lo que no estoy queriendo decir al decir estas cosas. Pero Pablo les llama creyentes, hermanos, a pesar de que ellos no se están comportando de esa forma en muchas de las ocasiones. Ahora, Pablo, vean que dice que no pudo hablarles, que no se pudo dirigir a ellos como espirituales. Y aquí vuelvo y repito este término espiritual. ¿Qué significa espiritual? Pablo no tenía interés de crear dos clases de creyentes, unos más espiritualoides que otros, unos más maduros que otros. Él está hablando en términos generales de la posición de todo creyente que es espiritual, porque como vimos en capítulo 2 la semana pasada, una persona espiritual es la persona en la que mora ¿quién? El Espíritu Santo. Y un no creyente, un hombre natural, es el hombre en el que no mora el Espíritu Santo. Pablo les está hablando entonces de que ellos son creyentes, ¿por qué? Porque han sido salvos. Vimos en capítulo 1, versículo 2, que ellos han sido santificados. Y vimos que eso es un verbo perfecto, que es una realidad en la que actualmente viven, porque fue algo que sucedió en el pasado, hecho por Cristo. Y es su posición actual, ellos son salvos, están siendo santificados, porque ahora tienen el Espíritu Santo, y como tienen el Espíritu Santo, tienen la mente de Cristo, y como vimos, la implicación de tener el Espíritu Santo, que es tener la mente de Cristo, es poder discernir las palabras de Dios también. Y no solamente tienen la mente de Cristo, sino que estas personas, al tener la mente de Cristo, pueden entender claramente, porque les ha sido mostrado su condición y su llamado, ahora que están en Él. Y eso es muy importante que lo recordemos, porque es parte del argumento que viene desarrollando Pablo a lo largo de toda la carta. Y ahora Pablo lo que hace es un contraste entre lo que son ellos en Cristo, o sea, posicionalmente, ¿qué? Santificados, y cómo se están comportando. Ahora, voy a decir esto desde ya. Pablo delimita lo que quiere referirse él por carnal. Y en la aplicación vamos a ampliar cómo hoy en día se utiliza con mucha aceptación que hay cristianos carnales para hablar de libertinaje y para hablar de mundanalidad total, y eso no es lo que el texto está enseñando. Y tenemos que tener claro eso desde ya, porque el texto no quiere enseñar que un creyente puede ser creyente y vivir en libertinaje total o puede vivir en mundanalidad total. No es lo que Pablo quiere decirle a los corintios, y por supuesto no es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy a nosotros. ¿Cómo podemos entender bien que es una persona carnal? Vea que dice claramente, no les hable como a espirituales, sino como a carnales, y hace otra comparación, dice, como a niños en Cristo. Y ahora hace un paralelismo ahí, Pablo. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir por carnales al compararlos con niños? Lo que quiere decir es que un niño vive en toda su mundanalidad. No. Lo que quiere decir es que un niño es inmaduro. Y ya vamos a ver más adelante un poquito más el concepto. Este término carnal tiene una palabra en griego, hermanos, que tiene que ver con la forma en que las personas piensan con respecto al mundo. O sea, una cosmovisión mundana. Cuando hablamos de alguien carnal, es alguien que ahora que está en Cristo, al no estarse alimentando de alimento sólido, no está logrando ¿qué? Cambiar su cosmovisión, por tanto, no está logrando madurar para crecer en su fe. Y por tanto, al no crecer en su fe, se mantiene como un niño, como una persona totalmente inmadura. No tiene una fe centrada en Cristo crucificado, no parece evidenciar una vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está teniendo una cosmovisión que no es la que ahora le fue dada cuando alcanzó la salvación. Y en el contexto, vean que claramente lo que dice es en el versículo 3, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones, y delimita Pablo lo que quiere decir con carnalidad.
Dice, habiendo entre ustedes celos y discusiones, no son carnales. Y ahora lo que les está reprochando es que estos celos que ellos están experimentando, que básicamente es codiciar lo que tiene otro, estos celos que ellos están experimentando por dentro los está llevando a que de manera externa reflejarlo en pleitos. Yo deseo algo que usted tiene, me muero de envidia, me muero de celos, y entonces aquí yo peleo. Y ya hemos hablado, ¿verdad? Venimos desarrollando qué era lo que ellos estaban, por qué estaban contendiendo. Bueno, viendo cuál don era el más importante entre ellos, viendo cuál de las personas era más importante entre ellos por su alta retórica que pudiera satisfacer su oído. Y hemos visto contextualmente una y otra vez que en su cosmovisión está basado ¿qué? En la cultura y la sociedad en la que ellos vivían. Ellos no están pensando como espirituales, están pensando de manera mundana como carnales, y por eso es que constantemente están entrando en estos celos y en estas discusiones que terminan en estos partidismos, porque vean lo que va a decir en el versículo 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, hacen partidismo, se asocian con alguno de los líderes, según ellos, ya sea porque este líder les instruyó o ya sea porque les parecía más elocuente. Y Pablo lo que concluye es, al ustedes hacerse partidistas, no son como hombres del mundo, que es otra forma de decir que son carnales. Y empezamos a ver en el argumento de Pablo que está señalando que su comportamiento, está señalando sus actitudes y cómo esas actitudes internas desembocan en actitudes externas que son visibles para la comunidad de fe. Pero no olvidemos que como hermanos son espirituales. Por eso el punto dice, comportémonos como las personas espirituales que somos. Porque Pablo está haciendo una exhortación para que eso suceda. Porque Pablo sabe que es necesario que los creyentes corintios dejen de vivir como ellos les parece bien y empiecen a crecer en conocimiento para poder ¿qué? Reflejar el carácter de Cristo y la mente de Cristo. Y por eso es que habla de que no les pudo dar alimento sólido, sino leche. Y esa es una buena ilustración para utilizar en la misma enseñanza. La pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que Pablo está llamando como leche y alimento sólido. No sabemos, ¿verdad? No tenemos muchos detalles de lo que por 18 meses Pablo les enseñó cuando estuvo en Corinto. Pero yo estoy seguro que les enseñó ampliamente el Evangelio y probablemente muchas implicaciones del Evangelio. Porque lo que vemos en los primeros 2 capítulos es hacer una exposición ¿de qué? Del Evangelio nuevamente. Volviéndolos a llevar a pensar en la forma en la que ellos fueron alcanzados para que mantengan la unidad. Entonces, cuando hablamos de leche, hermanos, podríamos estar hablando ¿de qué? Del evangelio que fue predicado entre ellos. ¿Y qué quiere decir Pablo con que no les pudo dar carne? Bueno, que no les pudo mostrar probablemente más de las implicaciones de lo que ahora nos ocupa ¿de qué? De vivir a la luz del evangelio. Es interesante que Pablo vea que les dice, no podían recibir, dice en el versículo 2, que les dio a beber leche en alimento sólido porque todavía no podían recibirlo, tiempo pasado. Pero vea que después les dice, en verdad, ni aún ahora pueden, tiempo presente. Ustedes no pueden en este momento que les estoy escribiendo la carta, de recibir alimento sólido porque no están entendiendo que tienen que madurar. Están con una cosmovisión de mundo que tienen que eliminar. ¿Saben? Cuando Pablo les llama niños en Cristo, probablemente muchos de los corintios se ofendieron porque se creían muy maduros. Pero vean que niños en Cristo, por lo menos aunque suena un poco despectivo para los corintios que lo estaban recibiendo,
les está diciendo algo lindo, siguen estando en Cristo. Están inmaduros, pero están en Cristo. Y yo creo que eso es un gran consuelo para el que estaba leyendo esa carta por primera vez. Sigue reforzando que a pesar de su comportamiento, son personas que están permaneciendo en Cristo. Y es algo que tenemos que considerar. Este proceso de crecimiento esperado que Pablo tenía, al ellos haber estado 18 meses con él, no se dio. Pero hay algo interesante, hermanos. Cuando nosotros hablamos de leche, muchas veces, por lo menos en las iglesias, hablamos de leche, hablamos de algo como si fuera algo malo. Pero si vemos el desarrollo normal, que es la ilustración que está tomando Pablo, Pablo está diciendo, la leche y el alimento sólido son dos caras de una misma moneda. Usted necesita leche para después pasar a alimento sólido. En ningún momento Pablo está diciendo que la leche fue mala o es mala. Lo que está diciendo es, ya es hora de que ustedes maduren y empiecen a procesar de una mejor forma la vida en Cristo. Y que empiecen a vivir como santificados, como personas que son llamadas a ser santas, que fue el llamado que les hizo en el capítulo 1. ¿Saben? Una de las marcas de un nuevo creyente y un creyente que no es nuevo en la fe, debiera ser este gran deseo de saber más y más acerca de Cristo y de profundizar cada vez más en la doctrina. Era lo que se esperaba de los corintios y creo yo es lo que se espera de nosotros. ¿Cómo aplicamos este primer punto, hermanos? Lo primero que veo a la luz del texto en su contexto es que debemos madurar, comportándonos como espirituales, evaluando las cosas a la luz de la Escritura, o sea, con una cosmovisión cristiana y no a la luz de la cultura. Y aquí vuelvo y repito lo que dije hace un instante. Siglo XXI, muchas congregaciones cuando se topan con 1 Corintios 3, hablan del cristiano carnal como un cristiano que vive totalmente entregado a su pecado. Como una persona que puede tener seguridad de que es creyente, pero está totalmente entregado a sus pasiones. Y vuelvo y repito, el texto no está enseñando eso. No es lo que el texto está hablando. El texto no está hablando de una persona totalmente entregada al pecado, está hablando de una persona que es inmadura, y eso es diferente. Quiere decir que una persona inmadura tiene actitudes de creyente, pero en otras áreas no está manifestando ser un creyente. Y hay que hacer esa gran diferenciación hoy en día. ¿Por qué? Porque esto no es ninguna licencia para comportarse inmoralmente o para practicar libertinaje o para hacer lo que el creyente quiera hacer. ¿Cómo hacemos para hacer una iglesia que toma en cuenta el comportarnos como personas espirituales que somos? Necesitamos, a la luz de la Escritura, filtrar lo que está llegando de afuera e influir hacia afuera. Porque es en ambas vías. No solamente necesito detectar lo que viene de allá para acá, yo necesito enviar de acá para allá influencia para que esta sociedad vea la luz de Cristo. Saben, cuando vimos la serie de Génesis, vimos que Dios es creador y es el Señor de la historia. Y si Él es creador, hablamos de que nosotros somos criaturas que fueron creadas ¿para qué? Para amarlo, para reflejarlo, para servirlo en dependencia a Él. Uno de los ejemplos que tenemos en la Escritura está en Hechos capítulo 17 y son los hermanos de Berea. Después usted puede volver a leer la historia. Cuenta Lucas, que escribe Hechos, que los hermanos de Berea, después de escuchar a Pablo, iban a ver en las Escrituras si lo que Pablo les estaba diciendo en serio estaba contenido ahí. ¿Saben qué es madurez espiritual? Agarrar las Escrituras, agarrar lo que estamos escuchando e ir a ellas a ver si en serio en ellas está contenida lo que estamos escuchando y lo que nos está enseñando. Y no solamente eso, sino lo que necesitamos conocer para salir a vivir una vida espiritual. Porque la Escritura, hermanos, es el medio por el cual el Señor trae madurez a los creyentes. Hemos mencionado N veces desde este púlpito Juan 17:17. La forma en la que somos santificados es por la palabra de Dios.
porque esa es la verdad. Y hay una necesidad de que como creyentes empecemos a hacer juicios correctos, no basado en nuestros sentimientos, no basado en nuestras emociones, no basado en nuestras experiencias anteriores, sino basados en la palabra de Dios, y así empezar a demostrar que no somos bebés, sino que realmente podemos empezar a caminar como adultos espirituales, que vuelvo y repito, esto no debiera ser una diferenciación en la forma en que nos relacionamos, porque el que es maduro está llamado ¿a qué? Ayudar a caminar al inexperto, no a juzgarlo, que es diferente. Y tenemos el mejor ejemplo en los padres. Si yo, cuando Gabriel no caminaba, hubiera dicho, ¿qué te pasa? Tenés que caminar ya. ¿Cómo es posible? Ya tenés 1 año, o vete. No lo estoy instruyendo, ¿cierto? Yo espero que él haga algo para lo cual yo no lo estoy instruyendo. Igual muchas veces pasa con los cristianos que se consideran maduros. Esperan que las congregaciones se comporten de una forma para la que no han sido instruidas o para la que no han recibido la instrucción. Y tenemos que entender eso como congregación también. Nosotros somos una iglesia en formación, una iglesia en plantación, iglesia. Nosotros no somos una iglesia madura. Tal vez usted es un cristiano maduro porque tiene muchos años de estar en la fe y gloria a Dios por eso. Pero la iglesia está ¿qué? Creciendo en conocimiento de Dios para crecer en aplicación, para entonces comportarse como una iglesia espiritual. Pero tenemos que entender esto, ¿para qué? Para que no nos sorprenda cuando alguien haga algo que no parece espiritual y que termina causando. Hay una conmoción ¿en qué? En la comunión que tenemos unos con otros, porque ¿sabe qué hacen los cristianos? Resuelven. Problemas siempre van a haber. El creyente maduro resuelve. El creyente inmaduro ve el ejemplo del maduro y dice, gloria a Dios, yo quiero eso. Yo necesito crecer a esa estatura. Ser imitador. Pablo decía, imíteme a mí, porque era imitador de Cristo. Y es lo que necesitamos como iglesia para mantener la unidad. Vean lo que dice John MacArthur, la carnalidad o la falta de cosmovisión cristiana, como les mencioné, es un mal general que tiene muchas manifestaciones. Corromperá la moral, debilitará las relaciones personales, producirá dudas acerca de Dios y de su palabra, destruirá la vida de oración y proveerá de terreno fértil para la herejía. Atacará la sana doctrina y el vivir recto y la doctrina correcta y la práctica correcta. Si seguimos leyendo la carta de Corintios, vamos a ver toda clase de actitudes que ellos estaban viviendo, no porque no eran creyentes, por su carnalidad o por su cosmovisión mundana. Y de nuevo, el que lo practicaran es evidencia de su carnalidad, pero si lo seguían practicando y nunca había arrepentimiento, hermanas, eso es otra cosa. Eso se llama libertinaje. Y no es lo que Pablo ni lo que el texto nos quiere enseñar. La otra forma en que tenemos que aplicar esto es que debemos madurar considerándonos muertos al pecado. Hace unas semanas en los bautismos predicamos Romanos 6:11. Si usted y yo nunca nos consideramos muertos al pecado, adivine qué va a pasar. No va a pasar nada. Porque si no nos consideramos muertos al pecado, vamos a vivir para toda clase de pecados. Y como bien lo vimos en el texto, no es que considerarnos muertos nos hace inmunes a la carne, no es que ya a partir de eso no vamos a pecar más, pero nos mantiene con una conciencia de que si hay pecado en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? 180 grados y empezar a practicar arrepentimiento. Y necesitamos vivir con esa conciencia, ¿saben? A veces como creyentes pensamos que Dios dice, o más bien nosotros decimos, bueno, si Dios no me ha cambiado esto es porque no le disgusta tanto. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir algo así? Sí, yo sé que soy mentiroso, pero Dios no me ha cambiado esto, y debe ser que no le molesta tanto. En serio. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra. Su palabra dice que mentir está mal, ¿qué más necesitamos? Pero muchas veces esperamos que Dios
así como por arte de magia venga y diga mentira, te la saco y ya no vuelves a mentir. Pero es nuestro trabajo en la santificación combatir contra ese deseo pecaminoso de mentir. Y sí, gloria a Dios, Dios, hay pecados que cuando vinimos a Él, yo no sé si usted lo experimentó, pero muchas veces uno viene a Cristo y es como si le quitaran cosas, se las arrancaran, pero no todas. Yo era altamente mentiroso antes de Cristo. Y cuando el Señor me alcanza en su gracia, hermanos, fue como si me hubieran hecho así y como si me hubieran puesto un chip de aborrecimiento a la mentira. Pero no sucedió lo mismo en otras áreas. Sigo luchando contra mis deseos carnales, porque los tenemos. Son parte de la naturaleza pecaminosa con la que tenemos que lidiar hasta que seamos glorificados. Nosotros, como seres humanos, hemos aprendido a medir todo. Medimos lo que le vamos a echar a la receta. Tenemos como 20 tazas para medir los ingredientes. Medimos la rentabilidad. Medimos qué tan productivos somos en una tarea o en otra. Medimos los que ahora nos gusta correr, a qué velocidad hacemos el kilómetro. La pregunta es, ¿estamos midiendo nuestro crecimiento espiritual? ¿Y cómo? No, eso no se puede medir. Claro que se puede medir. Tenemos que notar diferencia. La gente tiene que notar la diferencia. Nuestro tiempo a solas tiene que crecer. Un día estos hablaba con uno de ustedes y me decía, es que ya el tiempo que dispongo ya no me satisface, necesito más. Gloria a Dios. El creyente anhela más y más y más de su Señor, y eso empieza en la intimidad. Eso no se mide solo viniendo a la adoración congregacional, eso no se mide solo en una conversación de 30 minutos, eso se mide en la intimidad, hermanos. Necesitamos empezar a pensar y preguntarnos si nuestra intimidad con Dios tiene la calidad necesaria. ¿Para qué? Para hacernos madurar en la fe. Porque sí, muy bonito encontrar una iglesia donde se predique el texto en su contexto, pero esto no va a transformar a nadie a menos de que lleguemos a hacer la tarea el resto de la semana, todos a solas con Dios. Esto por sí mismo, hermanos, no va a producir transformación. Necesitamos estar a solas con Dios para que ese crecimiento se evidencie. Y la otra forma en la que tenemos que aplicar esto es que debemos madurar caminando en el poder del Espíritu Santo. Si bien el contexto delimita a celos y contiendas, lo que es ser carnal en Corinto, no quiere decir que tenemos que minimizar los celos y las contiendas. ¿Saben por qué esto era tan peligroso? Porque estaba causando división en el cuerpo de Cristo. Los celos y las contiendas no es algo que debamos minimizar nunca, ni aquí, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Genera división. Son pecados graves, no es cualquier cosa. Y como cristianos, aún estas cosas que parece que todo el mundo practica y muchas veces las queremos normalizar, tenemos que recordar que nuestras vidas no es que no pecan, pero no están caracterizadas por el pecado. Y eso es diferente. El pecado no nos representa y tampoco es lo que más la gente ve ahora que estamos en Cristo. Gálatas 5:16. Acompáñenme un momento ahí. Porque hay una instrucción clara de parte del Señor por medio de Pablo para que nosotros caminemos en el poder del Espíritu Santo. Dice 5:16, digo pues, anden, o sea, vivan por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Sencillo, ¿verdad? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Saben cuál es el problema? Que no andamos en el poder del Espíritu Santo. Porque como vimos en capítulo 2, andar en el poder del Espíritu Santo es tener la mente de Cristo, es un creyente que no es inmaduro, o sea, que está bien alimentado.
y constantemente alimentado, porque en la ilustración inicial les hablé de los hábitos. El creyente tiene que tener hábitos para alimentarse. Esas son las disciplinas espirituales que hemos estado estudiando los jueves. Y si no andamos en el espíritu, hermanos, la inmadurez va a salir a flote aquí y en cualquier contexto donde usted se mueva. Y eso es inevitable. Vea qué interesante ahí mismo, versículo 20. Pablo menciona una lista de obras de la carne, pero vean el 20 dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ojo, celos, enojos, rivalidades, disensiones. No son cosas menores. No es menos importante que la inmoralidad sexual. Y vea cómo concluye el versículo 21. Dice, cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican, verbo presente, o sea, constantemente están haciendo estas cosas sin parar, sin practicar arrepentimiento, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven la diferencia entre un cristiano carnal y una persona que está totalmente entregada a su pecado? El cristiano carnal en algún momento se puede ver practicando algo, pero practica arrepentimiento. El que no es creyente nunca sale de su pecado. Y nosotros tenemos que entender eso, ojo, y dejar de minimizar el pecado, hermanos. Y por eso la última aplicación de este punto es que debemos arrepentirnos de nuestro atraso espiritual. Saben, yo mucho tiempo pensé que yo no había crecido espiritualmente porque no tenía gente que me ayudara a crecer espiritualmente. Que Dios me perdone por haber dicho eso. Porque no tenía que ver con el contexto donde yo había crecido, tenía que ver con mi falta de disposición y mi falta de disciplina para venir a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, para ser instruido por él. Sí, Dios nos puso en el contexto de una iglesia donde hay pastores y maestros, ¿para qué? Para que enseñen con fidelidad la palabra de Dios, pero no es la responsabilidad del pastor que usted se alimente los 7 días, esa es su responsabilidad. Y no solamente su responsabilidad, vamos a ver en capítulo 5, cuando lleguemos ahí, que cuando alguien no está viviendo a la luz de la verdad, Dios que instruyó para la iglesia la disciplina eclesial, para que la gente se vuelva de su mal camino. Si son verdaderos creyentes, practiquen arrepentimiento. Y si somos honestos, en la mayoría de congregaciones hoy en día no se practica la disciplina eclesial. ¿Por qué? Porque no lo ven necesario, porque normalizamos el pecado. Y comenzamos normalizando el pecado cuando vemos un montón de gente inmadura que no quiere crecer en la palabra de Dios. Así es como se empieza a normalizar el pecado. El pecado no se normaliza cuando yo veo a alguien haciendo algo y no se lo digo nada más en términos morales, en términos espirituales comienzan. Porque si yo sé que no se está alimentando, yo sé cómo va a terminar. Y usted también. Pero si se está alimentando, sabemos a dónde va a volver. Por la gracia de Dios. Y es algo que tenemos que pensar. Hoy en día, hermanos, nos movemos en un ambiente complicado eclesial. Hay iglesias que en sus eslogan y en sus declaraciones, en sus páginas web dicen, somos una iglesia para nuevos creyentes. ¿Qué significa eso? Una iglesia solo para bebés recién nacidos que necesitan leche. Y cuando maduren, ¿qué hacen con ellos? Tenemos que tener cuidado de las culturas que adoptamos. Tenemos iglesias que hacen shows al frente y están atrayendo a un montón de bebés espirituales y a un montón de no creyentes, como si ese fuera el fin último de la adoración congregacional. Tenemos que tener cuidado y tenemos que seguirnos comportando, empezar a comportarnos como las personas espirituales que somos. En segundo lugar, hermanos, tenemos que comportarnos como esas personas espirituales que somos, teniendo una perspectiva espiritual de quienes sirven al Señor. Y este punto es bastante claro y corto. Vea que Pablo dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según Dios les dio oportunidad. Y vean que Pablo ahora se pone al mismo nivel de Apolos. No se pone por encima de Apolos, no se pone por debajo de Apolos,
se pone al mismo nivel, de alguna forma ejemplificándole a los corintios, hey, estos son adultos espirituales. Ustedes están peleando a ver quién es más grande entre ustedes. ¿Quiénes somos Pablo y Apolos? Los dos somos servidores. Así es como piensa una persona espiritual, que no se ve por encima de los demás. No había rivalidad entre Pablo y Apolos porque los dos entendían que eran colaboradores, que eran servidores de Dios. Y esta palabra servidores, hermanos, es la palabra que se utilizaba para describir un sirviente, principalmente que servía las mesas. Y sabemos que alguien que sirve las mesas es alguien que está siendo dirigido por alguien más para que vaya a servir las mesas. No las está sirviendo por sí mismo. Lo está haciendo porque alguien le indicó que sirviera de la mesa. En otras palabras, ellos están siendo instrumentos en manos de Dios para cumplir los propósitos de Dios en medio de la comunidad de los corintios. Y si los corintios habían crecido, o más bien se habían creído por gracia, por medio de la fe, era solamente porque Dios había concedido que estos hombres fueran a enseñar la palabra de Dios y ellos respondieran en arrepentimiento y fe. Ellos no prepararon el menú, ellos solo siguieron las órdenes de aquel que es verdaderamente el Señor. Y por eso es que el punto dice, teniendo una perspectiva espiritual de quienes sirven al Señor. Hermanos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo no existe tal cosa como una persona que se pare en un púlpito o que ponga una silla o que haga cualquier cosa en la edificación del cuerpo que no sea porque el Señor lo puso ahí. No hay absolutamente ningún hombre y ninguna mujer sobre la faz de la tierra que profese fe en Jesucristo que deba creerse superior a los demás o que deba creerse por encima de los demás. Porque el texto claramente dice que ellos solamente eran servidores, ni siquiera se pusieron a sí mismos. Ellos eran servidores. Tal vez la forma en la que puedo ilustrarlo imperfectamente es cuando vemos una película y vemos un actor llevarse, ¿verdad?, todos los créditos. A él le caen todas las luces encima. ¿Por qué? Porque hizo una gran actuación. Pregunta, ¿quién le dijo lo que tenía que hacer? El guionista. ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Porque había un director detrás. Y a diferencia del actor que después va a los premios Oscar y se lleva toda la gloria y todas las luces, el que le sirve al Señor, cuando los reflectores se quieren poner sobre sí mismo, dice, la gloria es de Él, porque yo no estoy aquí por otra cosa que no sea por gracia, porque solo soy un siervo de Dios. Y cada uno de nosotros en la posición que está, tiene que considerarse a sí mismo con humildad y tener una perspectiva espiritual. Solo somos servidores, hermanos. El espiritual no compara líder con líder. El espiritual entiende que todos son líderes y que cada quien está cumpliendo una función distinta en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo aplicamos este punto? En primer lugar, debemos madurar entendiendo eso, que los líderes son solo servidores del Señor y que no son el Señor. Hermano, tengamos cuidado con la posición que le damos a las personas en nuestro corazón. Nosotros no queremos ser una fábrica de ídolos, amén. Lo cierto es que lo somos. Necesitamos tener cuidado de cómo consideramos a las personas que nosotros tenemos en alta estima, porque sí, todos en este lugar tenemos personas en alta estima, pero recordemos que esas personas no son el Señor, son solo servidores que fueron enviados por Dios para cumplir una función específica, son los instrumentos, no la fuente de la salvación y la santificación. Y tenemos que entender eso. Y por otra parte también tenemos que madurar entendiendo que fuimos puestos por Dios para sus propósitos y no para los nuestros. Uno no hace lo que hace, hermanos, para su propio beneficio. ¿Sabe quiénes hacen eso? Las personas egoístas que solo piensan en sí mismas. Nosotros vivimos para los propósitos
de un Dios santo, que nos fueron dados. Lo que los corintios estaban haciendo, lo que nosotros podemos hacer hoy, es porque nos fueron dados dones para cumplir los propósitos y no para que nos jactemos en el cumplimiento de ellos. Y en tercer lugar, familia, tenemos que entender que necesitamos centrarnos solo en Dios, que es el que da el crecimiento y la recompensa. Vea versículos 7 al 9. Dice Pablo, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y Pablo lo que está diciendo es, hey, aquí no se tienen que enfocar ni en Pablo, ni en Apolo, ni en Cefas, ni en nadie. El que da el crecimiento es Dios, Corintios. Y pone todos los reflectores hacia el Dios que era el que estaba produciendo el crecimiento en medio de la comunidad corinta, y que es el Dios que sigue produciendo el crecimiento donde quiera que se predique su evangelio. ¿Saben? Pablo y Apolo siguieron sirviendo para la gloria de Dios en otros lugares. Eso es evidente. Siguieron glorificando a su Señor. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es lo que Pablo les está diciendo? Hey, ya yo no estoy en Corinto, pero la obra de Dios no se ha terminado en Corinto. Y Dios va a seguir dando crecimiento, Corintios. Por eso los estoy exhortando. De alguna manera nos recuerda lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Porque cuando Dios comienza algo, Dios lo termina, hermanos, a pesar de nosotros. Y es algo en lo que Pablo de alguna forma está animando a los creyentes corintios. Pablo lo que les está diciendo es, hermanos y hermanas, Dios es todo lo que importa. Porque Dios es el que da el crecimiento. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque uno no termina de comprender. Si Dios es el que da el crecimiento, y ese Dios, a pesar de que Él es el que da el crecimiento, decide utilizar a hombres y mujeres. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus propósitos, para que Él entonces pueda producir ese crecimiento en las personas. Toma en cuenta a personas imperfectas, que son simples servidores. ¿Para qué? Para Él seguir dando el ministerio, seguir dando el crecimiento y que siga sucediendo para su gloria y para que las personas sean santificadas. Vean que Pablo no solamente dice que da el crecimiento, sino que en versículo 8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, poniéndose al mismo nivel, como ya lo mencioné anteriormente. Dice, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque sí, hermanos, en el Señor hay que trabajar. Amén. No solo trabajar para santificación, trabajar para edificación. Por eso más adelante Pablo va a hablarles de la importancia de que pongan sus dones como cuerpo en ejercicio para que todo sea edificado. Hay que trabajar en el ministerio con la promesa de que Dios va a recompensar el trabajo de las personas. Vean que no está hablando Pablo en términos del tipo de trabajo que la gente hace. Está hablando simplemente en la diligencia de hacer lo que Dios mandó a hacer para su gloria. Y por eso en 15:58 más adelante los va a animar, hermanos, manténganse firmes y constantes en el Señor, sabiendo que su trabajo para el Señor no es en vano. Y es algo que los va a animar una y otra vez, y que el Señor también anima a su iglesia hoy en día para que haga. Y Pablo concluye en el versículo 9 dando la razón, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, reconociendo una vez más que son servidores que trabajan para Dios. Y dice, y ustedes son el campo de cultivo de Dios y el edificio de Dios. Y utiliza dos cosas para comparar la iglesia. Un campo de cultivo es donde se trabaja para hacer producir fruto, y el edificio, por supuesto, es algo que tiene que ir siendo, ¿qué? Edificado. Y la siguiente sección nos va a mostrar que el fundamento sobre el que estamos siendo edificados es Cristo y que no tiene que ser cambiado.
Pero por ahora lo que Pablo dice, Dios es el que da el crecimiento. Solamente Él puede producir fruto en este campo, solamente Él puede producir crecimiento en ese edificio para su gloria y para su honra, con la confianza de que va a recompensar a quienes trabajan en esto. Y terminamos aplicando este punto, hermanos. Debemos madurar entendiendo que Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento no lo da una iglesia, el crecimiento no lo da un predicador, el crecimiento no lo da nada que no sea el Señor mismo. Ni el mejor agricultor, hermanos, podría hacer que de la tierra, después de que pone la semilla, pueda crecer algo. Él siembra la semilla y la riega confiando en que ¿qué? En que va a crecer, pero Él no puede hacer nada para que crezca. Él simplemente sigue la instrucción. Aquí hay que poner semilla, aquí hay que regar, y Dios es el que sustenta todas las cosas, hace que de esa tierra ¿qué? Surja fruto para su gloria. Y tenemos que entender que el crecimiento solo lo da Dios. Si hablamos de madurez, de crecer, de la importancia y la necesidad de crecer en madurez espiritual, hermanos, una vez más me dio necesidad de mencionar el tiempo de intimidad con Dios. Y yo espero que lo que voy a decir no se malinterprete, y si se malentiende, por favor acérquese y no se quede con eso. Por favor dígame y lo podemos ampliar más si yo no soy claro en este momento. Muchos de nosotros crecimos con los famosos libros devocionales que tienen 365 páginas con un devocional diario. Así fue como yo me inicié en la fe. Me regalaron un libro devocional, 365 páginas. Si después de 5, 10, 15, 20 años ese sigue siendo su alimento espiritual, déjeme decirle algo, hermano, no va a crecer. Y se lo digo con todo el amor. Porque eso que usted le están sirviendo es un plato que le están sirviendo desde la óptica de otro que, en el mejor de los casos, hace el trabajo de estudiar la Biblia para presentarle algo sano. Muchas veces ni eso. Y a veces no somos ni capaces de discernir si ese material es suficiente alimento o no. ¿Sabe qué es lo peor? Que nos conformamos con ese alimento. Leche. Pero si Dios es el que da el crecimiento, hermanos, y nos ha dado herramientas para que podamos crecer, nosotros necesitamos que avanzar en las herramientas también. Ojo, si eso es lo único que usted hace hoy, es mejor que haga eso a que no haga nada. Sí, amén. Pero no se quede ahí. Los jueves una de las cosas que hicimos fue tomar como 7 semanas para hablar de la asimilación de la palabra de Dios. Solamente estuvimos 4 semanas en cómo estudiar la Biblia, viendo los principios básicos de cómo observar un texto para poderlo interpretar y poderlo aplicar a la vida. Y yo sé que muchos se han animado y gloria a Dios ya están estudiando la Biblia por sí mismos, amén. Pero sé que muchos otros ven lo laborioso que es, el trabajo que conlleva, y entonces se retraen y siguen consumiendo cosas que, vuelvo y repito, no son malas en sí mismas, pero no los van a nutrir lo suficiente para crecer. ¿Y qué esperaría uno? Que se acerquen las personas para decir, hey, yo no sé cómo hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Porque necesitamos crecer, familia. Dios da el crecimiento, pero necesitamos trabajar. Necesitamos poner en marcha las herramientas. Una de las cosas que pasa en nuestras iglesias es que normalizamos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por años ha sido la norma. En el mejor de los casos, en el peor, nadie tiene intimidad con Dios y no pasa nada. Nadie nunca pregunta, nadie se preocupa por eso. Y por eso cuando vienen los momentos difíciles, sale a reducir toda nuestra inmadurez. Y terminamos definitivamente afectados por nuestra falta de crecimiento. Y lo otro es que debemos madurar entendiendo que Dios recompensa en base a la labor y no a los resultados. Escuche bien eso. Dios recompensa en base a la labor que hacemos para Él, no en los resultados visibles que eso se produce. Y termino con 2 ejemplos claros de esto. Uno es Jeremías
y otro es Jonás. Jeremías predicó aproximadamente 40 años al pueblo, al reino del sur, Judá. Por 40 años predicó arrepentimiento. Es inminente, vienen los del norte, nos van a destruir. Háganle caso al Señor, váyanse para el norte, si no quieren ser destruidos. 40 años, hermanos. Terminó siendo catalogado como el profeta llorón, porque ¿sabe qué vio en 40 años? Nada. No vio el resultado de su labor. Pero 40 años, a pesar de que muchas veces fue amenazado de muerte, de que fue echado en una cisterna, de que vivió la época donde ya no había pan en el reino ni en la tierra de Israel, vivió un montón de cosas, pero se mantuvo fiel ¿a qué? A hacer lo que Dios lo mandó a hacer, aunque no vio resultados. Y el otro ejemplo es Jonás, todo lo contrario. Alguien que en vez de obedecer la palabra de Dios, quiso salir huyendo hacia Tarsis. Y al regañadientes se fue para Nínive y predicó. ¿Y qué pasó? Toda la nación se arrepintió. Y yo estoy seguro que cuando estemos allá vamos a ver a los dos recompensados, no por los resultados de su labor, sino por la obediencia que mostraron al Señor que llama a servir. ¿Para qué? Para que Él produzca el crecimiento, como Él lo quiera hacer. Y necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que Dios da el crecimiento, hermanos, vamos a trabajar, veamos o no veamos que pase nada. Mi deber de parte de Dios en este púlpito es decirles lo que para nuestra salud espiritual es necesario, porque yo me lo digo a mí mismo, esto es para mí también. Yo también estoy llamado a crecer en intimidad con Dios. Yo también estoy advertido por las cosas que el Señor está advirtiendo por medio del texto. Tenemos que prestar oído a lo que el Señor realmente nos está exhortando para podernos convencer, como les dije al principio, de la necesidad que tenemos de madurar en Cristo para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos instruye. Gracias porque tu palabra, Señor, nos exhorta. Gracias porque hoy nos haces ver esta necesidad, Señor, de crecer, esta necesidad de madurar en Cristo. Queremos agradecerte porque no solo nos das una instrucción hacia la madurez, nos das las herramientas y el alimento necesario para que podamos crecer en madurez. Señor, queremos pedirte que nos convenzas esta mañana. Padre, que pongas convicciones profundas en nosotros respecto a la forma en que tenemos que vivir para ti, respecto a lo que somos delante de ti, simples servidores. Y respecto también, Señor, a la convicción de que tú das crecimiento. Padre, que nosotros podamos regar nuestras vidas y abonar nuestras vidas con tu palabra, con la oración, que son la base de nuestra relación contigo, Señor. Y como hemos estado aprendiendo los jueves, que esto nos lleve a una adoración más sincera, más profunda a tu ser como disciplina, que esto nos lleve a evangelizar en nuestro entorno, comenzando en casa, que esto nos lleve, Padre Celestial, al vivir tu palabra de esta forma, a ver un crecimiento en nuestro servicio, Señor, a los demás, entendiendo lo que somos en ti, y como veremos esta semana, que nos lleve a una mayordomía para tu gloria, Señor. Padre, por favor, ayúdanos y ten misericordia. Abre nuestros ojos. No queremos, Señor, ver que pasan los años y vernos como una iglesia inmadura. Tampoco queremos ser una iglesia madura para jactarnos, porque si eso pasa, Señor, será igual de malo para nuestras vidas. Queremos ser maduros para poder hacer tu labor en este mundo, porque nos has tomado en cuenta para ello. Y para que el mundo reconozca que somos tus discípulos, Señor. Porque quienes vivimos estas cosas definitivamente se va a ver reflejado en amor. Y ese amor no solamente cubrirá multitud de pecados, sino que ese amor, Señor,
será el mayor reflejo de una fe sincera que dice, Señor, que tú eres Señor y Salvador. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.